Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo, gracias a Dios, para estudiar un resumen, la lección número 7 en este cuarto trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando lecciones de Josué acerca de la fe. Hemos aprendido bastante acerca de la fe que debe de tener el pueblo de Dios que va peregrinando hacia la Canaán. En este caso era la Canaán terrenal, pero en el caso de nosotros es la Canaán celestial. Para esta lección número 7, el título es Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y es que muchas veces lo urgente le roba el tiempo a lo importante y debemos de estar alertas, en guardia frente a este peligro. Nuestro texto de esta semana nos señala que lo importante nos llevará a realizar lo urgente con éxito. Y se encuentra en Mateo 6:33, mi versículo preferido de toda la vida. Busquen primero el reino de Dios, que es lo importante, y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Eso es lo urgente. En nuestras ajetreadas vidas, nosotros tendemos a enfocar primero lo urgente y a dejar de un lado lo importante. Y los momentos dedicados a Dios y a nuestros seres queridos constituyen la mejor manera de aprovechar nuestro limitado tiempo. Recordemos, en esta lección aprenderemos a darle el paso a lo importante para hacer exitosamente lo urgente. Bienvenidos al resumen de la lección número 7, Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. La primera parte de la lección lleva por título El pacto en primer lugar y está basada en Josué capítulo 5 del 1 al 7. Y nosotros vemos en esos versículos que vamos a leer, léelo en tu casa, que esa generación del pueblo de Israel, los que habían nacido en el desierto, no habían sido circuncidados. Y la circuncisión era la señal de pacto entre su pueblo y Dios. Por eso el Señor dijo a Josué que los circuncidara. Había algo más importante que la conquista militar y era el pacto de Israel con Dios. La conquista era lo urgente, pero el pacto era lo importante. Antes que la nueva generación pudiera comprometerse con la posesión de la región, necesitaba ser plenamente consciente de su relación especial con el dueño de esa tierra. Nuestro pacto con Dios debe ser siempre una respuesta de gratitud por lo que Él ya ha hecho en nuestro favor. Nunca un acto para tratar de obtener algún beneficio mediante la conformidad legalista con sus requerimientos. Nada de lo que nosotros hagamos, queridos, compromete a Dios a hacer algo por nosotros. Nada. Todo lo que nosotros hagamos para Dios debe de ser una respuesta de gratitud a algo que Él ya hizo por nosotros. Israel estaba a las puertas de la campaña militar de su historia, pero en lugar de preparar los caballos, afilar las espadas, se dedicaron a un ritual que los dejó vulnerables, por lo menos a la mayor parte de la fuerza de combate que tenía Israel durante al menos 3 días. Lo hicieron para celebrar su relación con Dios. Reconocían que la batalla pertenecía al Señor. Él era quien les concedía la victoria, quien les concedía el éxito. Por eso nuestro texto de esta semana nos manda a buscar el reino de Dios, que es lo importante, y todas las demás cosas serán añadidas. Esas son las cosas urgentes para nosotros.
La vida cotidiana parece presionarnos a menudo con la urgencia de tantas cosas importantes que olvidamos priorizar lo más importante, la renovación diaria de nuestro compromiso con Cristo. La segunda parte de nuestra lección lleva por título La Pascua y está basada en Josué 5:10, donde Josué hace un alto a todos los preparativos para la guerra y la obtención, la conquista de la tierra prometida para hacer algo importante. Josué tenía presente las instrucciones de Dios en cuanto a sus fiestas sagradas y era la fecha en que la tenía que hacer para consagrar al pueblo de Israel y mostrar su fidelidad a Dios. Dios había dejado un día estipulado para celebrar la Pascua. Y no importaba lo urgente, lo importante era la fidelidad a Dios. Además de celebrar la Pascua, este símbolo del Cordero sacrificado no solo recordaba la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia, sino que también señalaba su cumplimiento antitípico en ocasión de la muerte del Cordero de Dios en la cena del Señor, antes de ofrecerse a sí mismo como sacrificio supremo. Jesús transformó la Pascua en un memorial de su muerte expiatoria. Sin embargo, la Pascua y la cena del Señor señalan una realidad aún más gloriosa: el ingreso de la multitud redimida a Canaán celestial. Cuando Josué celebró la Pascua con el pueblo, le esperaba la conquista de la Canaán terrenal. Cada vez que nosotros participamos de las cenas del Señor, Él nos dice: hagan esto en memoria de mí. Recuerden que yo no la voy a tomar más hasta que la vuelva a tomar con ustedes. Entonces nosotros, cuando participamos de la cena del Señor, nos llenamos de esa esperanza, fortalecemos nuestra esperanza en la conquista de la Canaán celestial. Yo te pregunto, ¿te estás preparando para participar en ese gran evento como lo será la cena del Cordero, quien Él mismo la presidirá? Yo lo estoy haciendo con todo mi corazón y lo anhelo. Anhelo que ese evento sea muy pronto. La tercera parte de nuestra lección lleva por título Altares de Renovación y está basada en Josué 8:30 al 31. Moisés había dado instrucciones a Josué, instrucciones que había recibido de Dios. Y Moisés había trasladado al pueblo la instrucción que Dios le había dado en cuanto a la construcción de altares. Y Josué estaba dispuesto a obedecer en todo al Señor, Dios de Israel. La construcción del altar fue cumplimiento directo de las instrucciones dadas por Moisés. A pesar de la importancia de la guerra y la conquista, hay algo aún más vital: la lealtad a los requerimientos de la ley de Dios. Recuerda, la conquista era urgente, pero la obediencia a Dios era importante. La fidelidad a los preceptos de la Torá constituye la cuestión última en el destino de la humanidad. Josué escribió la copia de la ley sobre grandes piedras que fueron preparadas para recibir la escritura. Esas piedras, que probablemente contenían los 10 mandamientos, constituían un monumento aparte en las proximidades del altar y recordaban constantemente a los israelitas los privilegios y deberes implícitos en el pacto. Josué
prefiguraba a Jesús del Nuevo Testamento, cuya misión consistía, entre otras cosas, en conducir nuevamente a la humanidad a la obediencia a Dios. El objetivo final de Jesús era cumplir los requerimientos del pacto como nuestro representante. Porque todas las promesas de Dios son un sí en Jesús. Por eso decimos amén en Él, para gloria de Dios. Ya no tenemos piedras, tenemos las Santas Escrituras, donde está escrita la ley de Dios y donde están escritos los mandamientos de Moisés para el pueblo de Dios. Nosotros ahora constituyámonos en monumentos de obediencia al Señor todos los días. La cuarta parte de nuestra lección lleva por título Escritos en rocas y está basada en Josué 8, 32 al 35. Josué escribió de nuevo toda la ley que Dios había dado a Moisés. Escribió los 10 mandamientos y escribió las leyes que el pueblo tenía que recordar, porque este pueblo era muy olvidadizo. Y estaban los representantes del pueblo, estaba la mitad de los representantes del pueblo mirando hacia el monte Gerizim. El monte Gerizim era el monte de la bendición por la obediencia. Y en la otra mitad miraba hacia el monte Ebal. El monte Ebal era el monte de la maldición por la desobediencia. Josué escribió esa ley en piedra para que todo este pueblo olvidadizo no olvidara su pacto con Dios. Ahora nosotros no tenemos esas piedras. Para recordar, Jesús nos instituyó ritos por los cuales debemos de recordar nuestro compromiso con el Señor. Nos dejó el rito del bautismo, que es el momento en el cual nosotros hacemos el pacto con Dios. Es como que si fuésemos circuncidados en ese momento. Es la señal que comenzamos un pacto con el Señor. Y tenemos el rito de la cena del Señor, que es el rito en el cual renovamos nuestra relación con el Señor. Si la hemos quebrantado por alguna razón, ese es el momento de pedir perdón, porque está el símbolo de la sangre de Cristo que limpia de todo pecado y el símbolo del cuerpo de Cristo que fue entregado por esos pecados. Y podemos renovar nuestra relación con Jesús, comenzar de nuevo a caminar con Él en nuestra vida. La próxima cena del Señor, querido, no te la pierdas. Y recuerda que Jesús te ama tanto que dio su vida por ti y que muy pronto regresará para llevarte a vivir con Él por la eternidad. Esta parte de nuestra lección lleva por título Anhelando su presencia y está basada en Josué 18, 1 y 2, donde vemos que Josué está en plena repartición de las tierras, las tierras conquistadas y las tierras que estaban por conquistar. Pero hace un alto en esa repartición, de la tierra para levantar un tabernáculo, una casa de adoración para Dios, en un lugar llamado Silo. Josué suspende la repartición de la tierra porque para ellos era más importante construir la casa de Dios que la repartición de la tierra, porque ese era el tema central del libro de Josué, la presencia de Dios en medio de Israel. Eso fue lo que hizo posible la posesión de la tierra y habría de ser una fuente continua de bendición para Israel. El construir ese tabernáculo hacía que el pueblo percibiera la presencia de Dios entre ellos y recordara la obligación que ellos tenían de mantenerse fieles al pacto.
para el pueblo de Israel, construir ese tabernáculo era importante. Porque no solo para ellos era una demostración que Dios estaba entre ellos, sino para los pueblos vecinos a los que se tenían que enfrentar. Hoy nosotros tenemos a nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, ministrando en nuestro favor en el santuario que es sobre todos los santuarios, en el santuario que no fue hecho de manos, sino fue creación de Dios. Mientras nosotros continuamos nuestra lucha contra los gigantes modernos que desafían nuestra fe, que desafían nuestra esperanza, que desafían nuestra herencia espiritual, enfoquemos nuestros ojos hacia ese santuario donde Cristo Jesús ministra en nuestro favor hasta que se cumpla lo que dice Primera de Juan 3:2. Lo veremos tal como Él es. Y ese será el momento en el que Dios vuelva a morar entre su pueblo. Esta vez, para siempre. Y ese momento pronto será cuando veamos descender a Cristo Jesús en las nubes de los cielos. Cuando nos lleve a vacacionar 1000 años allá al tercer cielo, a sus moradas. Y cuando regresemos y sea aquí, la capital del universo, donde estará el santuario celestial. Todo eso, querido, está por venir. No permitas que lo urgente te robe el tiempo de lo importante, que es tu relación con Dios y tu preparación para el encuentro con Él. De acuerdo con las indicaciones dadas a Moisés, se construyó un monumento de enormes piedras sobre el monte Ebal. Sobre esas piedras que fueron preparadas, se escribió la ley, no solamente de los 10 mandamientos, sino también las leyes que Dios comunicó a Moisés para que el pueblo se guiara y viviera en paz, cumpliendo, obedeciendo esas leyes. El monte Ebal fue el lugar escogido para levantar ese altar. Sobre esas piedras se escribieron no solo los 10 mandamientos, sino la ley que Dios le dejó a Moisés que escribiera. El hecho de que se haya construido el altar en el monte Ebal, el monte sobre el cual recayó la maldición, resulta muy significativo, porque cada vez que ellos estuvieran sufriendo por la desobediencia, ellos tenían que ver al monte Ebal y recordar que su sufrimiento era consecuencia a olvidarse de esas leyes que estaban en esas piedras. Participar de la última cena para Jesús y sus discípulos no había de ser una ocasión de tristeza. Ese no era el propósito de Jesús. Mientras los discípulos del Señor se reunían alrededor de su mesa, no tenían que recordar ni lamentar sus faltas. No habían de espaciarse en su experiencia religiosa pasada. Ellos debían de comenzar una nueva relación basada en el perdón, basada en la obediencia ahora al Señor. Cuán maravilloso es vivir a la luz de la esperanza de un mundo mejor, para seguir adelante todos los días. Fuerza para seguir adelante cuando vemos el mundo en el que estamos, un mundo donde hay muerte, donde hay violencia, donde hay dolor, donde hay enfermedad. Pero muy pronto todo eso acabará y viviremos en el mundo que Dios soñó para cada uno de nosotros. ¡Qué maravilla! Yo anhelo con todo mi corazón que eso suceda muy pronto. Por eso predico. Por eso comparto lecciones de esperanza. Querido, si tú estás en un problema, querida, si tú estás enfrentando una situación difícil, no te preocupes, vuelve a Jesús. Él tiene la solución.
Jesús es la respuesta. Él está contigo. Él quiere llevarte a la victoria. No quiere verte derrotada. Vuelve a Jesús. Prepárate para encontrarte con Él. Muy pronto lo veremos y nos llevará a morar con Él por la eternidad. Hemos llegado al final de esta lección número 7, en la cual hemos aprendido que hay cosas urgentes, pero hay cosas importantes. Y buscar el reino de Dios y su justicia es lo más importante para que lo urgente lo podamos realizar con éxito. Te espero la próxima semana para que sigamos estudiando la lección de escuela sabática. Mientras ese tiempo llega, los días pasan y nos juntamos la próxima semana. Recuerda que Cristo está viniendo y necesitamos prepararnos para nuestro encuentro con Él. Dios te bendiga.